tenemos acá esta duda de una compañera que nos dice, bueno, la información que nos dan es que coseno del ángulo vale 3/4, cotangente es menor a 0 y nos piden esa información. Entonces, ¿tú qué fue lo que hiciste? Ok, yo hice el triángulo, ¿verdad? Y puse los valores. Entonces la hipotenusa es 4, el adyacente es 3 y puse el ángulo abajo. Ajá. Ujú. Y me dio que el otro, sí, y me dio que el otro cateto es raíz de 7 cuando hice el... Ajá, porque para ver eso. 16 más 9, no, no da 5. No sé, cuando lo Ah, puse me bueno, dio no, no, raíz de no. 7. Es que estoy pensando en la hipotenusa, no, no, no. Es Ah, 16 menos 9. Ajá, sí, ajá. raíz de 7. Ok, perfecto. Entonces, bueno, te están diciendo además una información que es importante. Ujú. Coseno es positivo y cotangente es negativo. Te están diciendo el cuadrante. ¿En cuál cuadrante queda para que coseno sea positivo y cotangente negativo? ¿Podría quedar en el cuarto o en el Aquí, primero? aquí solo coseno es positivo, entonces está bien. En el Ujú. primero no se puede porque en el primero todos son positivos. Entonces Ok, también tangente y como tangente sería positivo, también cotangente. ok. Entonces sería un angulito en el cuarto cuadrante. Ok. Después de eso, entonces ya uno puede empezar a calcular. Ahora lo que tú estás diciendo es que tuviste problemas con el 1 más cotangente del ángulo más pi, ¿verdad? Ajá. Bueno, 1 Sí, es que, ya lo tenemos. ¿Y qué es ajá. cotangente? 10, 1 sobre tangente. Ajá. Entonces yo lo puedo ver de esa manera. Bueno, ajá. También lo pude haber visto como coseno sobre seno, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, veámoslo así. ¿Y ahí qué hiciste? Ahí ya no hice nada porque no sabía cómo separar esos ángulos, digamos. ¿Qué pasa siempre que tienes suma o resta dentro de alguna razón trigonométrica? Los tengo que separar. Como, ahí uso esa fórmula de tangente. Exactamente. Recuerden, eso es muy importante. Es de las identidades que les dije que se usan mucho. Siempre que Ujú. tengan sumas o restas dentro de un ángulo, váyanse a las propiedades de suma y resta. Entonces, búscala y me dices qué es lo que dice la fórmula. Ok, La- sería tangente de cita más tangente de pi sobre 1 menos tangente de cita por tangente de pi. Exactamente. Entonces, ese es el detalle, ¿verdad? Cuando a mí me aparecen cositas así como combinadas, Ujú. lo que me están diciendo es usa identidades. Ok, Y ahí ya podemos calcular tangente de pi. Yo sé que vale 0. De hecho, uno lo puede meter en la calculadora porque no tiene variable y ver que tangente de pi es 0, ¿verdad? ujú. Entonces va a quedar 1 más 1 sobre tangente de cita más 0 sobre 1 menos tangente de cita por 0. Bueno, algo por 0 pues me da 0, me va a quedar nada más un 1 y tangente Ujú. de cita más 0 pues sigue siendo tangente de cita, entonces eso nos va a quedar como 1 dividido por tangente del ángulo sobre 1, ¿verdad? Que aquí me da Ok, 1 nada más y no hace falta que lo ponga porque es un denominador 1. Si quiero lo pongo, pero no hace falta, ¿verdad? Y puedo hacer extremos por extremos, internos por internos. ¿Y cuánto valía tangente? raíz de 7 sobre 3.
Y ahí nuevamente puedo hacer extremos por extremos, internos por internos, entonces queda 3 sobre raíz de 7. O, si se racionaliza, 3 raíz de 7 sobre 7. Cualquiera de las dos respuestas está buena. Ok. Y solo para aclarar también eso, por ejemplo, en esa misma, la que es bueno, es secante de, o sorry, no, secante, ajá. Es secante de pi, la que está debajo ahí de cotangente. Ok, aquí. Ajá, es secante, más bien. Ahí, por ejemplo, digamos, ya después de que sustituyo y todo, los números no tengo como que hacer un valor pequeño, ¿verdad? Quedarían así como Exactamente, grande. digámosle, vamos a ver, eso depende en qué sentido. Si es una pregunta de desarrollo y en ningún lado dice la palabra simplifique, ustedes nada más lo calculan y ya lo dejan a como lo hicieron, ¿verdad? Ah, ok. Si el ejercicio dice simplifique, pues sí, la idea es llegar a la forma más reducida. Y si es un Entendí. ejercicio de selección única, por ejemplo, a veces pasa que en los ejercicios de selección única, a mí llega y me da este resultado. Y me fijo en la respuesta si no está. Y porque tal vez el que está es este otro. Entonces, yo tengo que desarrollar también esa capacidad de poder ver que son respuestas equivalentes, ¿verdad? Ok. Sí, esas eran las dudas que tenía, gracias. Con mucho gusto. No sé, chicos, ¿qué más? Ah, bueno, no, pero hay un mini detalle. Hay un mini detalle que nos estamos comiendo. ¿Qué nos estamos comiendo del todo? Dejamos botado la cuestión del signo. Acuérdate que en el cuarto cuadrante solo coseno es positivo. Sí, debería ir negativo, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque, ok, Ok. nosotros todo iba bien, aquí vamos bien, aquí vamos bien, aquí vamos bien, aquí vamos bien. En el momento en que saco tangente, como está en el cuarto cuadrante, tangente es negativo ahí. Ahí. Y ahora sí, ya lo Ok. arreglamos. Listo. Siempre tener cuidado con eso, porque el signo como tal, pues es algo que normalmente uno olvida, porque todo calza y te va dando, pero si en algún momento te dice a qué cuadrante pertenece, pues tienes que respetar el signo de ese cuadrante. Ok, el detalle es que nosotros tenemos para coseno de 2x una identidad, ¿verdad? En nuestra ficha. ¿Qué dice que es coseno de 2x? Nos vamos a la parte que dice ángulos dobles. ¿Y qué es coseno de 2x? Coseno a la 2 menos seno a la 2. Ok. Lo que pasa es que esa identidad yo la puedo escribir de formas diferentes. Que de hecho, uno de los videos de la página web era explícita de cómo reescribir ángulos dobles, ¿verdad? Lo que sucede es que coseno de 2x tiene 3 maneras diferentes de escribirse. ¿Cuál uso yo? Ya, y la que me aprenda, o la que tenga, o la que siento que me conviene más. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me aprendo esta identidad, que es la que está en la ficha, que coseno de 2x es coseno a la 2 menos seno a la 2, yo puedo llegar y empezar a jugar con esa identidad. ¿En qué sentido? Yo puedo llegar y aplicar en alguno de esos dos términos la identidad pitagórica. Por ejemplo, yo puedo tomar solo el coseno a la 2 y por identidad pitagórica, coseno a la 2 lo puedo ver como 1 menos seno a la 2 de x. Y bajo el menos seno a la 2. De ahí puedo quitar los paréntesis porque no me están afectando en nada. Y puedo ver que me da 1 menos 2 seno a la 2 de x.
que fue la identidad que yo utilicé. Entonces, coseno de 2x se puede ver de esta manera, se puede ver de esta otra manera, e inclusive, si yo vuelvo a tomar la que está en la ficha, pero más bien ahora el que cambio es el seno a la 2, este de aquí, yo sé que por la identidad pitagórica seno a la 2 es 1 menos coseno a la 2. Ahí sí tengo que tener cuidado porque tiene un menos adelante que me va a cambiar signos. Entonces me queda coseno a la 2 de x menos 1 más coseno a la 2 de x, que eso es 2 coseno a la 2 de x menos 1. Entonces, tengo tres identidades diferentes para coseno de 2x. Basta con que uno se aprenda una. Yo puedo utilizar perfectamente siempre coseno a la 2 menos seno a la 2. Pero dependiendo del ejercicio, a veces sirve utilizar alguna de las otras dos convenientemente. Pero eso solo se logra ir viendo con práctica. O sea, yo solo sé cuál me conviene más cuando logro identificar ciertos patrones. Por ejemplo, cuando veo jugadas más adelante de lo que estoy haciendo en este momento. Porque, por ejemplo, si yo tengo solo seno en la función, ¿para qué voy a meter un coseno? Mejor uso la segunda. Si yo quiero llegar y cancelar un seno, perdón, un coseno menos seno, pues tal vez me sirve la primera y le hago diferencia de cuadrados. Entonces va a depender mucho de ustedes. Repito, ustedes tienen una gran ventaja sin precedentes y es que ustedes tienen todo el material a mano. Normalmente se les exige que se memoricen las fórmulas. Entonces, mi consejo era, apréndase en una, pero sepan deducir las otras dos. Acá podemos pues tener las tres, ¿verdad? Y fijarme, hacer el esfuerzo de ver cuál me conviene más. Entonces, lo que hice fue que utilicé esta segunda, en esa de ahí. No sé si ya ahora sí te quedó claro. Sí, profe, es como varias formas de ver lo mismo. Exactamente. Acá tenemos un ejercicio que es de verdadero o falso. Entonces, basta con tener las identidades a mano como para tratar de ver si son verdaderas o falsas. Entonces, en esta C, ¿ustedes dirían que eso es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué le falta a eso? El 2 seno. Solo el 2, de hecho, porque el seno sí lo tiene, ¿verdad? Si nos vamos a las de ángulo doble, seno de 2 beta es 2 sen de beta cos de beta, entonces le hace falta el 2 multiplicando. Sí. Chicos. Perdón, profe, ¿qué preguntó? ¿Qué era lo que le hacía falta a la identidad? Ah, En esta segunda, ¿será verdadera o falsa? es falsa, no es seno más bien. Exactamente. Vean que las estamos corrigiendo, ¿verdad? Dice que en caso de ser falsa, que escribamos la identidad que sí es. Entonces, en vez de ir coseno, debería ir seno. La tercera sería verdadera o falsa. Esa sí es verdadera. Y la cuarta,
Esa es falsa porque es la resta la que debería ir de esa forma, como sen, sen y cos, cos. No, eso que O- me están diciendo también es falso. Voy, es que hay una resta de ángulos que sí va de esa forma. Cuando en seno hay resta o suma, se mantiene igual. Y cuando hay coseno, con suma o resta, se cambia. Ah, ok, listo. Ujú, sí, ya acabo de ver. Es que Pero no estaba aún así es viendo la falsa. ficha. Pero aún así es falsa. ¿Por qué es falsa? Si el signo está bien. Porque creo que es porque está el seno antes que el coseno. Exactamente, los cosenos deberían de ir aquí y los senos deberían de ir acá. Es cos cos menos sen. ¿Ok? Entonces, vean que un ejercicio como este, pues nos hace pensar, aún teniendo las fichas a la par, ¿verdad? Es importante que ustedes se familiaricen muy bien con las identidades, que reconozcan las formas. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a ejercicios donde tengo que usar identidades, tengo que reconocer las formas, tengo que identificar dónde hay una identidad. A mí no me van a decir, aquí hay una identidad, use la identidad. Me van a dar un ejercicio y yo tengo que ir viendo en qué momento me van apareciendo identidades para irlas aplicando, ¿verdad? Entonces, esa parte de identificar es muy, muy importante. Ok. Ahora tenemos estos otros ejercicios donde nos hablan de circunferencia e igual de identidades. Entonces, nos dicen que para cada ángulo en posición estándar, contestemos esas dos preguntas. Entonces, en la D nos dicen que si seno del ángulo es A, con el ángulo en el segundo cuadrante, determine la expresión en términos de A para coseno de 2 veces el ángulo, utilizando esta identidad. Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿Cómo lo empiezo? A mí me están pidiendo coseno de 2 ángulos en términos de A. Y la información que me están dando es esta. ¿Cómo le hago? Siempre que vean razones trigonométricas en qué tienen que pensar, siempre que vean este tipo de problemas es el mismo procedimiento. ¿Cómo se resuelven razones trigonométricas? ¿Qué puedo hacer yo con seno del ángulo igual a A? ¿O qué significa que seno del ángulo de A? Acabamos de hacer uno idéntico. Idéntico, idéntico, idéntico. Siempre que me hablen de razones trigonométricas tengo que pensar en el triángulo, no hay otra forma. Entonces, ¿por qué nos estamos quedando pegados? Eso es muy importante que lo tengan bastante claro. Cada vez que a mí me hablen de razones, tengo que pensar en el triángulo. Entonces, yo tengo el ángulo y si tengo que seno del ángulo vale A, yo sé que seno es opuesto sobre hipotenusa. Eso quiere decir que el opuesto vale A.
y que la hipotenusa vale 1, porque no hay nada en el denominador. Entonces, el opuesto vale A, la hipotenusa vale 1, y yo puedo sacar este otro con el teorema de Pitágoras. 1 a la 2 es igual a la 2 más x a la 2, suponiendo que esto vale x. Entonces, 1 menos a la 2 es igual a x a la 2. Entonces, raíz de 1 menos a la 2 es x. Ese es esta medida. Entonces, cuando a mí me piden coseno de 2 veces el ángulo, ahora, y el hecho que está en el segundo cuadrante, acá solo sen es positivo. Entonces, cuando a mí me piden coseno de 2 veces el ángulo, me están diciendo que utilice la identidad coseno a la 2 del ángulo menos seno a la 2 del ángulo, y yo ya puedo calcular. Nada más que como es en el segundo cuadrante, coseno va a ir negativo. Entonces me va a dar coseno del ángulo sería menos, ¿verdad? Por estar en el segundo cuadrante. Y coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Sería raíz de 1 menos a la 2. A la 2. Menos seno a la 2, que seno, yo ya sé, del ejercicio me decía que era a la 2. Y ya puedo calcular eso. El detalle está en que este exponente 2, pues me va a cancelar el menos, porque es menos por menos. Y me va a cancelar la raíz. Entonces me va a quedar 1 menos a la 2 y el menos a la 2. Entonces me queda 1 menos 2 a la 2. Y esa sería la respuesta. ¿Ok? ¿Cómo es la identidad de seno de una resta, chicos? El seno del primer ángulo por el coseno del segundo menos el seno del segundo por el coseno del primero. Exactamente. Y ya tengo toda la información, ya nada más sustituyo. Menos 3/5 por menos 1/4 menos... Ah, bueno, me falta... Ahí hay un detalle, ahí hay un errorcito. Porque vean que tengo beta 3 veces y debería de tenerlo solo 2. ¿Cómo arreglo eso? ¿Dónde va el alfa? El segundo coseno. Ajá. Ahí. Ahí. Entonces no nos salió tan directo. Porque yo sé que seno de alfa es menos 3/5. Y sé que coseno de beta vale menos 1/4. Pero desconozco seno de beta y desconozco coseno de alfa. ¿Cómo averiguo esos dos? Habría que dibujar los triángulos. Exactamente, entonces yo dibujo un triangulito para alfa. Me está diciendo que seno de alfa es menos 3/5, entonces es opuesto sobre hipotenusa. Vean que yo omito los menos porque en un triángulo no puedo usar distancias negativas. Los de los menos lo vamos a recordar con el hecho de en qué cuadrante está o qué. Seno y coseno pues siempre son negativos. Y el otro triangulito sería para beta. Entonces, opuesto, no adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ya con eso puedo averiguar los catetos faltantes. Por ejemplo, este sería 5 a la 2, que sería 25, menos 9. Eso sería raíz de 16. Que raíz de 16 es 4. ¿Ok? Y en el otro caso, pues tenemos 4 como hipotenusa y 1 como cateto. Entonces sería hipotenusa a la 2, que sería 16, menos 1 a la 2 sería 15, raíz de 15. Ahora sí, ¿quién es seno de beta? Raíz de 15 sobre 4.
Y tengo que pensar en el signo. Como me está diciendo que está en el tercer cuadrante, ¿con qué signo quedaría esto? Negativo. Por coseno de alfa. ¿Qué sería coseno de alfa? 4/5. ¿Y con qué signo? También negativo. Y ya ahí voy a tener la respuesta, ahora sí. Eso da 3/20 menos, eso se cancela y queda raíz de 15/5. Que posiblemente si ustedes lo pongan en la calculadora, les va a dar 3 menos 4 raíz de 15/20, ¿verdad? Me parece. Tenemos este primero. Me están diciendo que consideremos una función p y aquí nos están dando el criterio. Nos dice que reescribamos de forma que nos quede solamente cosecante. Entonces tenemos p de x igual a secante a la 2 de x por cosecante a la 2 de x menos 1. Tengo que ir aplicando identidades hasta llegar a cosecante de x. ¿Y qué es cosecante de x? El 1 sobre seno. Entonces, por llegar a 1 sobre seno, ya lo puedo pasar a cosecante y ya tendría mi respuesta. Entonces, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer con este ejercicio? ¿Cuál es la recomendación número 1 que les había dado? Que pasáramos el secante a 1 sobre coseno. Entonces, bueno, como es secante a la 2, me va a quedar 1 sobre coseno a la 2, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué puedo hacer con ese paréntesis? Lo mismo pero con seno. Exactamente, entonces lo puedo ver como 1 sobre seno a la 2 de x menos 1. Uy, qué uno más feo. Y ahora, ¿cuál fue otra recomendación que les di? Que hiciéramos la resta de... Resolviéramos el paréntesis. Exactamente, tenemos una resta de fracciones. Este 1 tiene un 1 abajo. ¿Cómo hago esa resta de fracciones? Esto es muy importante. Vieras que me he topado varios que no se acuerdan cómo hacer restas de fracciones. Si yo no me acuerdo, puedo pensarlo un momentito a mano, con números. Por ejemplo, si yo tengo 2/3 más 1/5, ¿cómo se hace esa suma? Y lo puedo hacer en cruz. Exactamente, acuérdense que es en cruz y aquí recto, ¿verdad? Entonces Ujú. es 2 por 5 más 1 por 3 sobre 3 por 5. Y ahí pueden revisar en la calculadora que sí, que les da 13 sobre 15. Entonces, siempre que ustedes se queden como sin tener una claridad de cómo proseguir, por ejemplo, con una suma o una resta en fracciones, pueden pensar con números, tratar de hacerlo, revisar con la calcu que lo hicieron bien y ya entonces me puedo pasar a hacerlo con variables. Acá puedo hacer lo mismo, este por este y este por este. Entonces nos quedaría 1 menos seno a la 2 de x sobre seno a la 2 de x. ¿Y ahora qué podemos hacer? 1 menos seno a la 2 de x es igual que cos a la 2 de x. Exactamente, esto por identidad pitagórica es coseno a la 2 de x. Entonces nos estaría quedando 1 sobre coseno a la 2 por coseno a la 2 sobre seno a la 2. ¿Qué puedo hacer ahora?
digamos como cancelar este coseno con el otro y ya queda 1 sobre seno a la 2 de x. Exactamente, como hay multiplicación, acuérdense que la multiplicación es en línea, entonces yo puedo cancelar este con este, multiplico en línea, entonces me queda 1 sobre seno a la 2, y 1 sobre seno a la 2 ya sabemos que es cosecante a la 2 de x. El ejercicio no me decía que fuera explícitamente cosecante, sino que decía que había que obtener una expresión en términos de cosecante. Ahí tenemos una solución en términos de cosecante. Cosecante a la 2 o cosecante por cosecante. Entonces, a veces la respuesta viene explícita como en la segunda, o a veces dice en términos de. Entonces, cuando dice en términos de, es que pueden aparecer otras cosas. Lo que no estaría permitido es que aparezca otra razón trigonométrica, solo puede aparecer cosecante. No sé si hay dudas con respecto a esta parte. Nos dan esta función g de h y me están pidiendo que llegue a esta. Entonces, tenemos que g de h es de la forma seno de x más h menos seno de x sobre h. Entonces, según la recomendación que yo les hice, que repito, o sea, es algo muy personal, pero me parece que siempre funciona. ¿Por dónde hay que empezar ahí? ¿Qué me debería de llamar la atención y centrar mi atención ahí? El primer seno. El primer seno. Recuerden, una de las sugerencias es siempre que tengan sumas o restas adentro, pensar de una vez en la identidad que le corresponde, ¿verdad? Este seno de x más h es sen cos, pero voy variando las letras. Si nosotros tenemos esa expresión, ¿qué podríamos hacerle ahora? Factorizar. O puedo factorizar, pero ahí hay un detalle y es que yo sé que este sen de x aquí también vuelve a estar, pero entre todos los demás no hay nada en común y no tiene forma de cuadrática como para hacer inspección y pues me empieza a causar ciertos problemas, pero yo me puedo guiar con respecto a la solución, con respecto a lo que me están pidiendo que llegue. Y nuevamente es un ejercicio como hicimos ayer en consulta, donde yo tengo una única fracción y la respuesta está separada en 2 fracciones. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Era como separar las multiplicaciones, ¿verdad? No las O las... multiplicaciones. Pensemos con números. Por ejemplo, si yo tengo 3 quintos más 2 quintos, bueno, 2 quintos no, pongámosle 1 quinto. 3 quintos más 1 quinto, como son fracciones homogéneas, recuerden que uno suma numeradores y mantiene el denominador. Uno está acostumbrado a hacerlo en esta dirección, pero yo también puedo pasar de una fracción a 2 fracciones. Yo lo puedo separar, pero separo sumas y restas. ¿Cómo? Convenientemente para que se vaya pareciendo a la solución. ¿Cómo puedo agrupar para separar sumas y restas? Para que se vaya pareciendo a lo de arriba. Yo aquí tengo primer término, aquí tengo segundo término y aquí tengo tercer término. ¿Cómo me serviría acomodar esos términos para que se parezca a lo que tengo como solución? Acomodar el primero y el tercero
y separarlos del segundo. Exactamente, yo puedo poner juntos el primero y el tercero y dejarlo como una fracción. Más, ¿verdad? Voy a separar fracciones justamente como se hace con números, que el 3 más 1 sobre 5 se puede ver como 3 sobre 5 más 1 sobre 5. Y dejo el segundo solito. Y para llegar a la solución, ¿qué sería lo único que me hace falta? Ah, no hay que factorizar, profe, la primera. Exactamente, factor común en el primero y ya llegué. Que en el segundo está primero el coseno y de segundo el seno. Pero es una multiplicación y 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, entonces ya no hay ningún problema en que lo acomode de esta manera. Y listo, llegamos. Ok, en estos ejercicios de verificar identidades, a mí no me están diciendo que pase de un lado a otro específicamente. Yo podría empezar por esta expresión para llegar a esta, o podría empezar por esta expresión para llegar a esta. A mí lo que me están pidiendo es que verifique las identidades. Entonces podría ir en cualquiera de las dos direcciones, perfectamente. Entonces, un ejercicio como el E me está pidiendo que verifique si esta igualdad es verdadera. Entonces, ¿de cuál de los dos lados empezarían ustedes? Del derecho, profe. Del derecho. Si yo empiezo a tratar de empezar por este, ¿y a qué le hago a seno de cita? Nada, no tengo ninguna identidad para eso. Entonces, la idea sería empezar por el lado derecho, que es donde tengo más información. Normalmente uno se va al lado que tiene más información. Entonces, vamos a hacer algunos cálculos por separado. Por ejemplo, yo podría calcular seno del ángulo más pi tercios. ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo hago una suma en seno? Siempre, sumas y restas, piensen en sumas y restas, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Sen de cita, cos de pi tercios, más sen de pi tercios, cos de cita. Y recuerden que la parte numérica yo la puedo calcular, o sea, la parte que no tiene variable, cuánto es coseno de pi tercios y cuánto es seno de pi tercios. Obviamente, vean algo interesante, en teoría sabemos sacar esos valores a mano con los triángulos especiales. Mentira que ya uno se va a poder hacerlo, pero todo trigonometría lo pueden hacer a mano. Es algo muy, muy curioso. Y seno es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Si estamos bien en que eso lo pueden calcular directamente. Sí. Entonces nos va a quedar que esto es igual a 1/2 seno del ángulo más raíz de 3 sobre 2 por coseno del ángulo. Y de igual forma, por aparte puedo calcular el otro, el coseno. Entonces, me sirve más, me parece que es más ordenado así que tratar de empezar a hacer todo al mismo tiempo. Coseno del ángulo más pi sextos, ¿qué sería? Es coseno de cita por coseno de pi sextos menos sen de cita, sen de pi sextos. Y de igual forma, lo que no tiene variable, lo puedo evaluar. Coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2 y seno de pi sextos es 1/2. Entonces nos va a quedar raíz de 3 sobre 2
por coseno menos 1/2 seno del ángulo. Entonces, ahora sí, yo puedo llegar y decir que seno del ángulo más pi tercios menos coseno del ángulo más pi sextos es igual a 1/2 seno del ángulo, que fue lo primero que nos dio, ¿verdad? Más raíz de 3 sobre 2 por coseno del ángulo, bajo el menos. Y aquí tengo que tener cuidado, como va un menos adelante, pues tengo que poner paréntesis. Y coseno, que sabemos que nos dio, raíz de 3 sobre 2 por coseno, menos 1/2 por seno, que ese menos me va a cambiar signos. Entonces me va a quedar 1/2 seno del ángulo, más raíz de 3 sobre 2 coseno del ángulo, menos raíz de 3 sobre 2 coseno del ángulo, y el menos menos me va a dar más 1/2 seno del ángulo. ¿Cuáles son semejantes ahí? ¿Cuáles podría sumar y restar? Se restan los dos cosenos. Ajá, y como son idénticos y se están restando, pues me da 0. ¿Y cuáles otros? Y se adicionan los dos senos y da un seno. Exactamente. 1/2 más 1/2, pues nos da 1. Y eso era lo que nos pedía el ejercicio, ¿verdad? Justamente. Entonces yo puedo ir haciendo cositas por separado y luego juntar. A veces es lo más conveniente. Me parece mucho más ordenado. Perfectamente se puede hacer. Sí hay que ser muy ordenado, ¿verdad? Para no perdernos entre tanta información. Hay otros ejercicios que son más sencillos, que tal vez no hace falta que haga cada cosa por aparte, sino directamente aplicar alguna formulita y ya sale, ¿verdad? Entonces, Profe, sí. perdón, una pregunta para aclarar. ¿En ese tipo de ejercicios siempre tengo que llegar a la igualdad o hay algunos a los que no voy a llegar? Como ¿O está, la idea es siempre llegar? la idea es siempre llegar. Ok. O sea, va a depender, por ejemplo, del enunciado. Por ejemplo, antes hicimos un verdadero o falso. Ujú. Entonces, un verdadero o falso podría ser, determine si la igualdad es verdadera y meter ahí algún proceso adicional, pero muy difícilmente. Casi siempre son Ok, ejercicios donde ya me están dando algo que es cierto. entendido.